Muchas gracias a la gente de Argentina que nos está acompañando, como así personas que conocemos del exterior. Quiero agradecer particularmente a las siguientes instituciones: Cátedra Alberdi, Fundación Liberar, Fundación Cívico-Republicana, Grupo 1852, Fundación von Hullmann, Fundación Global, Fundación Naumann, Fundación Progreso y Libertad, Fundación Liberalismo y Libertad, Fundación Libertad y Fundación Club de la Libertad. Hoy vamos a hablar de política, sobre los desafíos de la política en la región. Y para ello hemos convocado a dos personas que han dignificado la política y que han hecho de la política su vida y su pasión. Por un lado, tenemos la presencia del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, abogado, escritor, fue diputado nacional, senador y del Uruguay en el periodo 1990-95. Recientemente ha publicado un libro, Nacimiento, Vida y Decadencia del... Realmente van a salir en el diálogo de hoy, tales como cómo orientarlo al Mercosur, sin más en su sentido político o en su sentido económico, si el Mercosur realmente aporta al desarrollo de los países miembros o por el contrario significa una traba. Y acompañando al doctor Lacalle Herrera, tenemos la presencia del doctor Ricardo López Murphy. El doctor Ricardo López Murphy es economista, docente universitario, fue ministro de Defensa y ministro de Economía de Argentina y candidato a presidente en el 2003. Vamos entonces a dar comienzo al encuentro, vamos a tener las exposiciones de ambos conferencistas y finalmente vamos a dar lugar a preguntas del público. Así que, Ricardo, por favor, tiene la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente Lacalle, por honrarnos con su participación y muchas gracias a las fundaciones que han organizado este evento, que me han hecho la distinción de compartir el panel con una figura de tan importante proyección en toda América Latina como es el presidente Lacalle. Quisiera utilizar este tiempo que tenemos para presentar los dilemas políticos de la región y de nuestro país, básicamente describiendo los desafíos que han ocurrido en nuestra zona, producto del virus y de la catástrofe internacional, y de algunos de los limitantes que creo yo van a afectar no solo la coyuntura, sino por muchos años el devenir de nuestros países. Creo que este episodio va a ser un gran condicionante para el mundo en su conjunto, más agudo para la región y por supuesto más serio, como todos ustedes saben. Nuestro país era de los más frágiles de la región y por consiguiente ha sufrido desproporcionadamente la crisis. El primer punto que yo quisiera dejar es que la reacción de todos los países, pero sobre todo los países desarrollados, frente a la crisis ha sido un inmenso gasto financiado con una enorme colocación de deuda. La deuda que se ha acumulado empalidece la que se acumuló al fin de la Segunda Guerra Mundial. La lucha contra el virus ha comprometido de manera excepcional los recursos de todos los países, pero en particular los países desarrollados. De aquí cabe una inferencia que es muy importante entender el futuro. Los estados van a salir de la crisis, porque yo creo que finalmente la humanidad va a vencer al virus en las terapias y en la vacuna, pero van a salir de la crisis con inmensas deudas como no conoció la historia, y van a estar muy condicionados por esas deudas, que va a inhibir la idea de que se viene una época de estatismo. No puede haber estatismo en un mundo de estados quebrados, y eso es muy importante que todos lo entendamos. El segundo punto que quiero remarcar es que ese enorme endeudamiento, probablemente inevitable frente a una crisis de esta envergadura, se ha piramidado con otra circunstancia previa, muy delicada y que el mundo no asumió en su totalidad,
que es el envejecimiento de la población. Es una buena noticia que hayamos alargado la expectativa de vida de la humanidad por el enorme progreso vivido en las últimas décadas, tanto en materia sanitaria como económica, pero ese alargamiento de la esperanza de vida había puesto en una grave crisis a toda la seguridad social de todo el mundo, en particular en los países desarrollados. De nuevo, esto interactúa con el fenómeno anterior y lo piramida, el espacio de maniobra que había se lo ha comido el virus y la pandemia. Por lo tanto, de nuevo, este es otro rasgo, creo yo, muy decisivo de la crisis y de las condicionantes que tenemos hacia el futuro. El tercer rasgo que yo quiero enfatizar, porque condiciona las opciones políticas de todos nosotros, es que el mundo había crecido vertiginosamente en los últimos 60 años, vertiginosamente, con cambios tecnológicos que yo a veces pienso en mi juventud. Si me hubieran contado en mi juventud las tecnologías informáticas, de comunicaciones, de transporte que iba a haber disponible, yo no lo hubiera podido creer ni lo hubiera podido entender. Ahora ese mundo, con esa prosperidad y ese crecimiento, creó un desafío formidable. Ese cambio tecnológico fue muy ahorrador de mano de obra poco calificada, y eso, lógicamente, creó una crisis en materia distributiva, porque el mundo demandó cada vez mano de obra más calificada y pudo liberar mano de obra no calificada, y eso, para compensarlo, requeríamos dos políticas centrales: aumentar la acumulación, y eso es aumentar el ahorro. Eso es difícil en cualquier sistema democrático, y lógicamente es un desafío enorme para la política, y mejorar los sistemas educativos. Si algo nos ha traído la pandemia, es que ese cambio tecnológico se ha acelerado dramáticamente, como lo vemos en este formidable instrumento que estamos utilizando con el expresidente, que desde Montevideo nos puede dirigir su mensaje, nosotros en Buenos Aires, Alberto en Santa Fe. Es decir, esta maravilla tiene una contraparte, que es la aceleración de este cambio tecnológico y una demanda adicional sobre los sistemas políticos, que es que cada vez hay más necesidad de gente calificada y cada vez menos de gente no calificada, con lo cual el desafío político que enfrenta el mundo, nuestra región y nuestro país es sin duda muchísimo más exigente que en el pasado. Quiero enfatizar en esta circunstancia el enorme dramatismo de los días de clase que hemos perdido por la, creo, equivocada estrategia que hemos llevado a la lucha contra la pandemia. El cuarto elemento que me gustaría enfatizar es que el mundo ha debilitado el multilateralismo, y si algo necesitamos en estas circunstancias, los países pequeños en el sentido que nuestra incidencia en el PBI mundial y en el equilibrio de fuerzas es muy bajo, es el imperio de las normas, del derecho y de los regímenes multilaterales, que creo yo fue un gran progreso de la humanidad en la posguerra. El debilitamiento del multilateralismo crea debilidades para los que dependemos de las reglas de la ley, y ese fenómeno se ha agudizado en la pandemia, en la desesperación de enfrentar cada país los desafíos. Probablemente eso no sucedió en Europa, donde lograron cohesionar fuerzas, pero es un fenómeno sin duda delicado de la escena mundial, que agrava los conflictos entre las dos superpotencias. Por último, yo quisiera mencionar que en este desafío va a surgir con mucha nitidez el desafío ambiental. El desafío ambiental que a lo mejor ha sido subestimado después de lo que pasó con la pandemia y digamos, lo que parece una falta de alerta temprana sobre cómo enfocar estos problemas, va a agregar sobre nuestro sistema político un desafío formidable. Quizá en el
sentido el Uruguay ha hecho un salto cualitativo con la transformación de su escenario forestal, de la generación de energía no contaminante, pero en nuestro país eso constituye un inmenso desafío por la equivocada política de subsidiar el uso de energía carbonífera y de hidrocarburos que hemos tenido y que lamentablemente sigue afectando nuestra gestión. Dicho esto, en esos enormes desafíos, ¿qué lecciones hemos sacado en mi interpretación? Primero, los países que mejor lo hicieron fueron países que exhibieron una gran cohesión nacional. En la crisis hay que dejar de lado las actividades conflictivas, hay que concentrarse en lo que nos une, y yo digo del mundo, y en particular de Uruguay, lo que hemos aprendido es esa extraordinaria utilidad de su sistema político y de su liderazgo para comprender el desafío. La cohesión política es un tema central. La segunda gran lección, que yo creo es muy importante, es que construir la disciplina fiscal, construir la moneda, construir los mercados de capitales, construir la reputación, es un activo extraordinario en la cotidianeidad, pero en particular cuando asola la crisis. Yo recuerdo cuando era muy joven, en una ciudad muy alejada de Buenos Aires, en las misas dominicales, había un sacerdote que siempre nos ponía preocupado con el temor de que la muerte estaba, que nunca uno sabía, y la recomendación es que los agarre confesados. Y en el fondo el mensaje era: nunca se distraiga, trabaje seriamente, porque no conoce qué desafío va a enfrentar. Digo, mi interpretación es benigna, pero quiero enfatizar esta advertencia. Creo que una lección que hemos aprendido los argentinos es que haber descuidado nuestra conducta con las deudas, con la moneda, con el fisco, no es un problema económico, es un problema esencialmente político, porque eso nos debilitó enormemente cuando nos atacó el virus y nos dejó en una situación de inferioridad, de incapacidad de hacer lo que hicieron otros países. Y yo creo que arreglar estos problemas en Argentina no es un problema económico, es esencialmente un problema de construcción institucional y de liderazgo político. Y ha sido allí donde hemos fracasado reiteradamente, enamorándonos de los cuentos populistas que nos han llevado una y otra vez a fracasar sistemáticamente y a estar desguarnecidos cuando las circunstancias nos han obligado a reaccionar. Por último, quisiera que ahora vamos a escuchar al señor presidente Lacalle, quisiera hacer un homenaje, un extraordinario homenaje a la República Oriental del Uruguay y a su liderazgo. Hay algo admirable en lo que han hecho frente al virus. Ellos han sabido transitar esto con una gran eficacia en materia sanitaria y económica. Van a tener un problema económico que es un cuarto del nuestro y han tenido un desempeño excepcional en lo sanitario. Pero lo que yo más admiro es la calidad de su sistema político, de sus líderes, de su ejemplaridad y de su capacidad de convocar a toda su sociedad a un esfuerzo de cooperación y de cohesión nacional. Creo que cuando discutamos, porque vamos a discutir, el día del recuento llega, y cuando discutamos qué hicimos cuando vino la pandemia, por qué sufrimos tanto, en qué nos equivocamos, siempre hay que tener una vara de medida. La mía, señor presidente Lacalle, va a ser el extraordinario desempeño de su país en estas circunstancias ciegas para la humanidad. Muchas gracias por el ejemplo que nos han dado y por el ejemplo que le han dado a toda América Latina y al mundo de cómo se construye una democracia de avanzada, una democracia plural, una democracia cohesionada, una democracia que sabe enfrentar el infortunio de la vida sanitaria y el infortunio social con extraordinaria gallardía. Muchas gracias por acompañarnos en este panel y muchas gracias por el ejemplo que nos han dado.
Ahora vamos a escuchar al señor presidente Lacalle. Señor presidente, tiene la palabra. Sí, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecer a Alberto y a toda la organización y las organizaciones que apoyan esta sesión de análisis. Luego decirle a Ricardo que trasladaré su elogio y sus generosas expresiones al presidente de la República, con quien ustedes saben que me une en parentesco, y por lo tanto para él son los elogios, porque ha sabido conducirse, creo, de acuerdo a las tradiciones del país, de su partido y de su familia. Creo que podemos analizar lo que está pasando, y no es un planteo demasiado original, en tres niveles: el nivel mundial, el nivel regional y el nivel de cada país. El nivel mundial no nos corresponde en este momento, salvo alguna mención a los sucesos que abarcan toda la humanidad. La región sí es la que nos preocupa, y quizás con una fundación ubicada en las provincias artiguistas de la República Argentina, para nosotros es un especial placer analizar la región. Y en cuanto a los países, por supuesto que nos abstendremos de opinar en cuanto a la política interna de los demás países, porque no nos corresponde a los orientales introducirnos en esos fenómenos que ustedes los argentinos tienen que discutir. El último gran proyecto regional fue el Mercosur. Tuvimos oportunidad de ser fundadores. Ustedes saben que se inicia con un acuerdo entre los gobiernos de Brasil y Argentina, en la época del presidente Sarney, en la época del presidente Alfonsín, un acuerdo bilateral de mercado común, firmado, aprobado por los parlamentos respectivos, al cual Uruguay solicitó ser incorporado y solicitó con éxito la presencia del Paraguay. ¿Por qué esta visión de 4 países? Porque desde el punto de vista de las tensiones históricas de la región, siempre hubo un paralelo Buenos Aires, Río de Janeiro, Buenos Aires, Brasilia, o Argentina y Brasil, que por su dimensión ejercían una tremenda influencia sobre los países más chicos de la región. Nuestra idea fue establecer una política de meridianos para buscar equilibrar la política de los paralelos, y por eso la presencia que exitosamente logramos del Paraguay en esta región de 4, que nos parecía que de esa manera equilibraba 2 países pequeños, 2 países grandes en el emprendimiento. Ese emprendimiento buscaba, yo tengo una visión muy historicista y muy geopolítica de la región. Esta región, si miramos la geografía, era llamada, mirando el mapa, a integrarse, porque el árbol de los ríos, cuyo tronco es el Río de la Plata, cuyas ramificaciones son el Paraguay, el Uruguay y el Paraná y sus afluentes, muestra, mirando el mapa, una posibilidad muy grande de cooperación. Pero sobre esa realidad geográfica operaron el Tratado de Tordesillas, dividiendo la América del Sur, la lucha de puertos entre Buenos Aires y Montevideo, el enclaustramiento del Paraguay, el dominio de Buenos Aires sobre los ríos, es decir, los fenómenos políticos anteriores aún al nacimiento de las naciones fueron esas líneas de tensión. Esto es un hecho de la realidad, y un hecho que no cesa de ejercer influencia sobre nuestras vidas actualmente. El Mercosur buscaba que, sabida la
mutua dependencia cada vez mayor y benéfica de las economías de Brasil y Argentina, el deseo de Uruguay de ampliar sus mercados y el deseo similar del Paraguay, unido a su preocupación por la salida al mar, si lo mirábamos positivamente, daba un bosquejo de algo que el Mercosur trató de ser. El Mercosur tiene dos etapas. Su nacimiento legal es el 1 de enero de 1995 y las dificultades, que todos sabemos que son grandes, de integración económica, se fueron sorteando más o menos bien, porque siempre entre lo que se quiere y lo que se puede, como decía el doctor Herrera, es la gran tensión del gobernante. Lo que se quiere es una cosa, lo que se puede nos llama al realismo y a ser cautos sin perder la ilusión de hacer cosas mejores. Ese proceso lleno de dificultades, la confrontación económica comercial es muy dura. Sus muertos y sus caídos no se ven, pero existen. Los intereses de las industrias nacionales, la dificultad de acceder a mercados tan grandes, la competencia que se formula entre economías más desarrolladas que otras, pero estábamos confiados en que si manteníamos esta asociación en el plano económico y comercial, podíamos llegar a algo importante. Quizá no a ese mercado común, que confieso que hubo un exceso de optimismo de lograrlo, pero sí unas complementaciones económicas y comerciales que trajeran más prosperidad. En esa formulación de que 2 más 2 en materia de integración económica no son 4, sino 5 o 6. Es decir, la potenciación respectiva para la prosperidad de los países, que es el nuevo nombre del nacionalismo. Si somos nacionalistas argentinos, brasileños, paraguayos y uruguayos, si queremos a nuestro país como el valor más importante que el ser humano pueda tener, hacerlo más próspero es a través del comercio, de la complementación y de la mayor libertad para contratar, comprar y vender. Esto tuvo su momento de crisis, ese es el tema del pequeño volumen que ha sido publicado en abril, porque el quiebre se produce cuando los gobiernos de nuestros 4 países tuvieron una similitud, no igualdad ideológica, porque no hay una igualdad absoluta entre un gobierno Kirchner, un gobierno Lugo, un gobierno Tabaré Vázquez y un gobierno Lula. Hay algunas coincidencias, pero la convergencia se dio en un personaje como el comandante Chávez, que con el petróleo a 130, 140 dólares era un personaje. Su billetera, parte de su carisma y parte de la continuidad ideológica de una izquierda que tuvo en Fidel Castro su gran promotor, para mal de todos estos países, pero que tuvo la sabiduría de decir ahora vamos por el régimen de elecciones. Todo esto consagrado en el Foro de San Pablo se convirtió en un gran plan y el Mercosur pasó a ser una asociación de regímenes con similar ideología. Para mí es interesante destacar la diferencia entre ideología e ideas. Para mí ideología o las ideologías constituyen conceptos cerrados que se aceptan en su totalidad. En cambio, las ideas son bases para construcción empírica en cada país de acuerdo a sus características. Así fue que entonces el ingreso de Venezuela y la presencia dominante del régimen chavista comenzó la decadencia del Mercosur, que se convirtió en un club o una asociación ideológica, cometiendo esos gobiernos un grave error de creer que los gobiernos son para siempre. Los que son para siempre son los intereses nacionales, salvo en nuestro país, donde tenemos
la bendición, y también en el Paraguay, de la no reelección, nosotros sabíamos que teníamos un tiempo de gobierno y que lo que podíamos lograr era intereses nacionales defendidos. Cambiando de gobierno puede haber un sesgo, pero el interés nacional es uno e indestructible. En cambio, estos regímenes creyeron que eran para siempre, como se ha perpetuado en Venezuela. Este tema para mí es central porque el proyecto ha terminado su vida útil. Hoy no es más que una marca, sí, una marca reconocida en muchas partes del mundo, pero tenemos que hacer una pausa para reflexionar si el Mercosur que hoy tenemos es el que realmente queremos y deseamos. Como decía muy bien Ricardo López Murphy, esta peste, esta epidemia que nos ha tocado a toda la humanidad, que tiene una peculiaridad que hay que destacar, no tiene color ni bandera. Estamos ante una situación difícil cuyo origen y desarrollo no se puede atribuir ni a una lucha de clases, ni al imperialismo, ni a los grandes contra los chicos, ni los ricos contra los pobres. Esto ha tenido un criterio de igualdad similar al de la muerte. Le ha tocado a todo el mundo, a China, a Estados Unidos, y de ahí para abajo a todos los demás países en distinta dimensión. Sí va a haber, más allá de los temas comerciales, que tenemos que adecuar. Yo creo que el Mercosur tiene que ir a una flexibilización mayor, tiene que concretarse quizás en una zona de libre comercio. Algunos cambios que van a ser inevitables, decía López Murphy alrededor del tema de la intervención estatal. Creo que vamos a salir de esto con una visión mucho más pragmática de lo que es el Estado. Sin lugar a dudas, la asistencia de salud y las redes de seguridad social salen fortalecidas, porque la solidaridad con los que han vivido más duramente la crisis es un deber de bien común que como cristianos tenemos que mantener. Pero a la vez ha quedado claro y queda cada vez más claro que la salida está a través de la libertad interna e internacional, de la transformación del Estado cada vez más en un instrumento y no en un fin en sí mismo, es que va a salir una respuesta cuando esto termine que nos pueda hacer ingresar en otra época. Claro está, el tema de la deuda que mencionaba López Murphy es de una magnitud imposible de imaginar. Y quiero hacer hincapié especialmente en algunas transformaciones que van a ser necesarias dentro de los países. Por ejemplo, en países como el Uruguay, que tiene una tasa de envejecimiento muy grande, los sistemas de seguridad social, el Uruguay ha nombrado una comisión de los más altos expertos de todos los partidos para plantear para el año que viene la reforma del sistema de seguridad social. Una de las cosas que va a ocurrir es que se van a borrar relativamente las distinciones entre trabajo y jubilación, entre capital y trabajo, en el trabajo tradicional, trabajo a distancia, que van a tener que encontrar soluciones. Una de ellas es que el trabajador pueda jubilarse y seguir trabajando. Aludimos al hecho de que muchas veces es necesario que quien empieza a vivir de una pasividad a una edad razonable y no tan tempranamente como ocurre en muchos de nuestros países, no va a ser un pasivo en el sentido laboral, sino que tenemos que habilitarlo a que siga ejerciendo su enseñanza laboral a la nueva generación. Y tenemos que abrir mucho más temprano el mercado laboral para que los muchachos, a partir de los 15 años, puedan ya integrarse como forma de adiestramiento laboral. Tenemos
unos sistemas educativos muy tendientes a las profesiones liberales, tenemos unos sistemas educativos dirigidos hacia las humanidades, es decir, nos está faltando la formación en el trabajo. Y la formación en el trabajo se puede dar a través del contrato de aprendizaje y la temprana integración del muchacho, de la chica, a las normas de disciplina del trabajo y de aportar a sus hogares. Frente al tema del envejecimiento, esto, y por supuesto, nosotros más que nadie, Argentina y Uruguay, y también Brasil, el beneficio que representan las migraciones, la inmigración. En el Uruguay tenemos el privilegio de tener una enorme cantidad de trabajadores venezolanos y cubanos que han refrescado el mercado laboral y le han devuelto a estos países que a fin del siglo XIX y principio del XX tuvieron la bendición de los inmigrantes que le dieron fuerza a nuestras sociedades, pensando en el trabajo, dignificando el trabajo, considerándolo una bendición y no una maldición, con el sueño del inmigrante. Yo quiero estar mejor, pero mi hijo va a estar mejor que yo. Ese fue el fermento que le dio a la Argentina y al Uruguay la corriente migratoria de esa época que señalábamos. Por supuesto que, y ahí vamos al tema mundial, estamos metidos en una absurda competencia o casi guerra entre los Estados Unidos y la China. Yo el año pasado publiqué un pequeño volumen que se llama América Latina entre Trump y China. Y ponía de manifiesto, no era una idea demasiado original, sino que veía que entre estas dos potencias iba a estar nuestro destino jugándose aunque no fuéramos partícipes del juego. Fíjense la peculiaridad del momento que vivimos. Con el presidente Trump, Estados Unidos huye del multilateralismo, que bien señalaba Ricardo como una de las mejores cosas que se han hecho. Unos Estados Unidos que con ese mandatario no han asumido el rol no de mandamás, ni siquiera de conductor, pero sí de cabeza de una manera de entender el mundo que es el Occidente. En cambio, del otro lado, el señor Xi nos da lecciones de libre comercio, se muestra encantado de estar en el Acuerdo de París, encantado de estar en la Organización Mundial del Comercio, encantado de presentarse como una potencia de alcance mundial. Esta reculada de los Estados Unidos, este vaciamiento de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Comercio, del Tratado de París, es una contradicción in re. Estados Unidos no puede, no es que no quiera o deje de querer, no puede por inercia y por la influencia de su poderío económico militar, no puede dejar de defender los ámbitos multilaterales que son propios de la paz, relativa paz, por supuesto, me dirán ustedes, pero de una relativa paz que existe desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, ya me fui muy largo, creo que vamos a cuestionar en el verdadero sentido y positivo sentido de la palabra la democracia tal como la conocemos como régimen de gobierno. Hoy día la inmediatez que provocan las redes, el lo quiero ya, lo pago después, pero lo quiero ya, ha convertido a las redes de conexión social en un poder enorme, pero un poder sin responsabilidad. ¿Y los partidos qué vamos a hacer frente a esto? Tenemos que fortalecer a los partidos y devolver al sentido representativo su correlato, que es la respuesta a los problemas concretos de la gente. Los partidos se han alejado quizás de sus orígenes, de la Magna Carta, de la gloriosa revolución, de la revolución norteamericana, de las mejores tradiciones hispánicas, porque no tenemos que olvidar al padre Suárez, a Francisco de Vitoria, es decir, el mundo hispánico tiene
raíces también de gobierno representativo, oscurecidas por fenómenos monárquicos, pero en las que nos tenemos que reencontrar. Los partidos políticos son la estructura esencial de la democracia. Nosotros en el Uruguay tenemos 2 partidos que tienen 183 años. No somos ni mejores que peores que otros países, pero sin lugar a dudas, esas entidades cuasi bicentenarias han sido como las varillas de acero que están dentro de la columna de concreto. No se ven, pero a esa columna la dotan de 2 virtudes, que no son contradictorias: fortaleza y flexibilidad. Y los partidos se han convertido entonces en esos vehículos de laudar las tensiones y a su vez de convergencia en los intereses nacionales. Esto es lo que se me ocurre, quizás demasiados temas en un pequeño tiempo, pero quizás para empezar a conversar puede servir levantar este centro al área y bueno, ahora que salten a cabecear todos los que están escuchando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. ¿Hace alguna reflexión o pasamos a la pregunta? Adelante, adelante, pasemos a las preguntas. Muy bien, vamos a las preguntas. Tenemos acá una de un amigo desde Perú, Bruno Tuesta, hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se implanta el liberalismo en épocas que el Estado tomó un rol importante debido a la crisis sanitaria? ¿Tuya, Ricardo, o mía? Muy bien, voy. A ver, ¿qué significa el programa La Libertad? Significa básicamente el respeto al proyecto de vida de cada uno y asumir con responsabilidad esa libertad. Significa, como decía el presidente Lacalle, que el Estado está al servicio de sus ciudadanos y básicamente es un instrumento para la defensa de los derechos de cada uno de nosotros y no el dueño al cual nos hincamos para servirlo. Y representa también un mecanismo por el cual la sociedad civil puede manejarse con autonomía. Yo creo que es verdad que en tiempos de guerra, en tiempos de pandemia, hay una necesidad de una acción vigorosa del liderazgo y eso ha ocurrido en todo el mundo y no tiene sentido que ignoremos la guerra como las pandemias requieren un acto de coordinación de las fuerzas estatales inevitable, pero eso tiene que tener el sentido temporario de la emergencia y a mí me parece que la historia, las oportunidades, los condicionamientos, yo creo que generan una enorme oportunidad para el futuro. Es leer mal lo que está ocurriendo, creer que vamos a tener más Estado. No va a haber, es decir, sería un error porque lo que se puede hacer en la guerra o en la pandemia no se puede hacer permanentemente y eso enervaría extraordinariamente las capacidades de crecimiento. Citaba el presidente Lacalle al líder chino, y yo quisiera señalar que cuando él asume la responsabilidad de conducir China, hace una declaración de fe en la libertad económica increíble para nuestros países. Y quiero enfatizar esto porque en realidad las libertades, en mi opinión, en un sentido muy amplio, son cruciales para la prosperidad y como decía el presidente Lacalle, hay 3 cosas que tenemos que entender. La libertad es inexorable para ser próspero y exitoso. La libertad requiere que se reduzca esa interferencia casi minorista y detallista del Estado y la libertad requiere competir adentro y afuera. Yo, al revés de lo que mucha gente cree, pienso que estamos viviendo en la alborada de la libertad. Las ideas de la libertad son muy compatibles con este enorme cambio tecnológico. Si hay algo que ha sido el sinónimo de los regímenes libres, es su inmensa adaptabilidad.
Los regímenes planificados han sido muy rígidos y este ritmo de cambio tecnológico requiere libertad, porque ¿cómo nos adaptamos si no? ¿Qué burócrata va a saber qué descubrimiento va a ocurrir? No existe ese conocimiento. En cambio, sí existe la aptitud para adaptarse, sí existe, como decía el presidente Lacalle, un régimen político donde los partidos políticos son esenciales, que es capaz de hacer convivir la iniciativa privada con la responsabilidad de coordinar acciones colectivas en el Estado. Y yo reconozco que el régimen democrático tiene muchas falencias. No traten de jugar con la alternativa porque les puedo asegurar que van a volver muy convencidos. Sí, yo creo que vamos a vivir a este amigo de Perú una batalla cultural muy importante que empieza por lo terminológico, porque ha avanzado demasiado en nuestros países el concepto de liberalismo o neoliberalismo como uno de los males, entre comillas, de nuestras sociedades. Yo les pido que presten atención a las proclamas del Foro de San Pablo, del Acuerdo de Puebla, que es el sucesor, porque allí hay una hoja de ruta a la que tenemos que combatir desde el punto de vista cultural. Gramsci es uno de los triunfadores del marxismo. Y yo diría que si tuviera que elegir un lugar para vivir, Gramsci vendría al Uruguay, porque aquí se ha hecho durante 40, 50 años esa táctica, se ha llevado a cabo de introducir las ideas en las organizaciones culturales, universitarias, prestación de salud, enseñanza. Es decir, nos hemos descuidado del combate o de la batalla conceptual que tenemos que reiniciar. Yo noto que están abundando las fundaciones o tanques de pensamiento, asociaciones que hoy han salido en descubierta y que creo que ha cesado el momento de ir para atrás, sino que ha empezado una ofensiva en el buen sentido de la palabra por la mente y los conceptos. No olvidemos que nosotros somos, y en esto no hay una calificación de mejor o peor, somos y pertenecemos a Occidente. El Occidente cristiano, judeo-cristiano, que empieza con el libre albedrío, como la celebración de la autonomía de la persona y su libertad, y que sigue a través de Grecia, de Roma y de la cristiandad, es nuestro ámbito en el que tenemos que desarrollar. Sobre esto del liberalismo, se ha dicho tanto, o se le ha enfatizado tanto su sentido negativo, que hemos olvidado que, como decía Ricardo, es el régimen de la libertad. Libertad responsable, se dijo en el Uruguay hace 5 meses, cuando se negó el gobierno a la cuarentena. ¿Qué dijo el presidente de la República? Dijo: yo no estoy dispuesto a hacer de policía, yo no estoy dispuesto a llevar detenido o a multar o a penar al que sale a buscar su trabajo. Yo lo que les pido es que sean responsables en el ejercicio de esa libertad, porque sabemos que las aglomeraciones, que las reuniones son los factores de contagio. Creo que fue una opción muy destacable. Apeló el gobierno a la libertad responsable, porque también es cierto que siempre, o muchas veces nos olvidamos que a libertades hay responsabilidades, es como una moneda con sus dos caras. Así que yo creo que se va a fortalecer. Le llamaremos liberalismo, quizás no convenga para no entrar en el juego de los opositores, pero le vamos a tener que poner un nombre parecido,
nosotros estamos por el régimen de la libertad responsable. Y en lo responsable va no solamente las conductas individuales, sino la responsabilidad respecto de los más débiles, la responsabilidad de los que tienen menos oportunidades, la responsabilidad de igualar en la largada de la vida a través de una buena educación a todos los integrantes de una sociedad. Muchas gracias, señor presidente. Otra pregunta de Eduardo Conti. Dice así: ¿consideran que los bloques comerciales regionales están perdiendo fuerza frente a los proteccionismos individualistas que cada país deberá enfrentar post-COVID-19? El presidente ya ha hecho su comentario, yo coincido con él. Creo que acá en los 90 hubo quizás, como él mismo lo dijo, un extraordinario optimismo. Yo creo que dentro de un proyecto razonable, porque cuanto más integrados hubiéramos estado económicamente y más abiertos, la idea del regionalismo abierto era una idea extraordinariamente valiosa y que tenía un gran potencial para crear entre nosotros los compromisos, la disciplina, digamos, la complementariedad, pero también la competencia que nos fortaleciera. Creo que en eso se ha retrocedido y yo diría, habrá que marchar a perfeccionar lo que existe en la medida de lo posible, siempre con esa mentalidad de los 90 en el Mercosur, que fue: compitamos, integrémonos, pero para competir en el mundo, no para crear una muralla regional. Y creo que el concepto es enormemente importante para el futuro, porque dado lo que yo traté de explicar al comienzo, yo veo grandes limitaciones a las políticas estatales. Hay una cosa que no veo limitada, hay una gran oportunidad, como fue al fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo que fue extraordinario en la posguerra fue la creación de un mundo económico integrado, y fue el comercio, fue el extraordinario crecimiento, 3 veces más que el producto, lo que creó una fuerza excepcional de recuperación de la economía mundial, y eso compensó la necesidad que tuvieron todos los países en la posguerra de tener políticas fiscales y monetarias prudentes por lo que habían gastado en la guerra. Y esa oportunidad de nuevo está ante nosotros, con una ventaja enorme con respecto al fin de la Segunda Guerra Mundial, es que el progreso inmenso en las comunicaciones, en los transportes, luego de la pandemia, potencia enormemente esta posibilidad, sobre todo si somos inteligentes, si no hacemos políticas artificiales, si leemos lúcidamente nuestras restricciones, pero también nuestras oportunidades. Así que yo diría, yo tengo una inmensa expectativa como fuerza de reactivación, que el mundo reconozca esta realidad de las limitaciones fiscales, como lo reconoció al fin de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando uno mira los 50, los 60, los 70, los 80, a veces no buenos para América Latina, pero muy buenos para el mundo, lo que fue el signo de la época fue ese comercio crecientemente libre que creó oportunidades inmensas. Y nuevamente ahí es donde yo veo la salida, y mejor que nos preparemos para eso, porque si siguiéramos la estrategia equivocada que seguimos en la posguerra, de un camino autárquico, aislado, cerrado, cortesano, ese modelo nos hizo mucho daño, nos hizo retroceder, tanto Argentina como Uruguay, y nos hizo producir un atraso durante bastantes años, que luego, con mucho más éxito que nosotros, Uruguay recuperó, pero de todas maneras, al diagnóstico de la posguerra no lo tenemos que volver a reincidir. Yo agregaría 2 notas a lo que dice Ricardo. En primer lugar, quiero ser muy franco con mis amigos y vecinos. El acuerdo con la Unión Europea no lo veo posible. Veo que hay dificultades internas en Europa.
me parece que lo de la Amazonía o Amazonia, no sé si no es un pretexto o es una señal hacia los partidos verdes dentro de Europa, en Alemania, en Francia, que han hecho causa de eso. Yo no veo a los 27, 28 países de Europa aprobando el acuerdo. Luego, creo que quizás tenemos que bajar de los grandes tratados. Yo cuando escucho la palabra grande en materia de gobierno me asusto. Yo me acuerdo cuando yo era diputado, que fui joven y diputado, las dos cosas, aunque no parezca a los 79 años que tengo. Me acuerdo que en el Uruguay era tradicional la prórroga de los lanzamientos de arrendamientos. Y entonces los propietarios se fundieron y los inquilinos pagaban unas chauchas porque había inflación. Y siempre se decía, no, 6 meses de prórroga de los lanzamientos esperando la gran ley de arrendamiento. Bueno, tengo pánico cuando me dicen la gran ley. Bueno, yo creo que los grandes tratados, incluso los tratados de libre comercio que demoran 6, 7, 8, 10 años en negociarse, van a tener que ser sustituidos por arreglos puntuales. Vamos a arreglar el comercio de carne con China. Muy bien. Uruguay está pagando, y no sé cuánto la Argentina, pero como 80, 90 millones, casi 100 de aranceles, porque no tiene las ventajas de Australia y de Nueva Zelanda. Tratemos de arreglar ese tema, por supuesto nos pedirán concesiones acá, pero no el acuerdo de libre comercio con China, que entre otras cosas puede dar lugar a discusiones. Si el de Europa demoró 20 años, se dan cuenta que yo no puedo a mis hijos y a mis nietos decirles esperen 10 años. Un tema, por ejemplo, dentro del Mercosur, tenemos una de las zonas de producción de energía eléctrica más ricas del mundo. Tenemos Itaipú, Yacyretá, tenemos Cerros Colorados, tenemos Salto Grande en Sociedad, tienen en el Brasil, tenemos dentro del territorio uruguayo 3 represas. Recién ahora se va a completar el anillo que permite distribuir la energía. Todos sabemos que Buenos Aires, cuando hace calor, le vendemos energía desde Montevideo porque prenden el aire acondicionado razonablemente. En invierno nosotros necesitamos un poco más. El despacho de energía hoy día tendría que ser el símbolo del Mercosur. La energía integrada. Un anillo que abarque los 4 países, que ya lo va a abarcar porque se va a cerrar, y entonces nosotros no tenemos que tener más integración energética que la de la realidad. Ahora, fíjense ustedes, cuando quisimos traer nosotros energía del Paraguay, que la tiene baratísima, el gobierno de aquel entonces de la Argentina nos cobraba $12 de peaje por cada kilowatt y lo volvía imposible. Entonces no podemos estar en esa situación de vinteneo. Tenemos que tener una integración energética, eléctrica, por lo menos absoluta. Tenemos que ir a ese tipo de acuerdos puntuales, porque a veces lo mejor es el peor enemigo de lo bueno. Y me parece que tenemos que analizar la integración regional en ese sentido, modular y puntual. Y además mirar hacia la Alianza del Pacífico, que tiene 10 años y está mucho más adelante que el Mercosur, que tiene 30 o 40, no sé a esta altura cuánto tiene. Dense cuenta ustedes que la Alianza del Pacífico fue a lo comercial, no tiene parlamento, no tiene toda esta frondosidad que le hemos inventado. El Parlamento del Mercosur, no quiero ser demasiado duro, pero no es ni parlamento ni nada. No puede aprobar normas, actos regla que sean obligatorios. Primera y una de las fundamentales condiciones del Parlamento. No controla gastos, que es la otra vertiente de los poderes parlamentarios. Sin embargo, tenemos el Parlamento del Mercosur. En la Alianza para el Pacífico, Chile tiene 80 o 90 acuerdos de libre comercio con todo el mundo. Están en el balcón del Pacífico, están mirando hacia el océano del siglo XXI. Bueno, tenemos que mirar un poco más la Alianza del Pacífico que un Mercosur que lo cargamos
de organizaciones, instituciones y burocracia. O sea, estos apuntes a lo que es la integración me parece que van a marcar el camino. Yo tengo un gran amigo que ante el inicio del gobierno del Uruguay Nuevo preparó 2 hojas de papel. Yo soy como el presidente Reagan, creo que todos los temas caben en 2 hojas. Después se profundizan, pero el bosquejo hay que tener el límite de las 2 hojas. Este hombre, amigo, me preparó 2 hojas en las que decía, el mundo ya no va a ir a los grandes acuerdos comerciales, va a ir a acuerdos puntuales, en temas de energía, en temas de sanidad, en temas de servicios, en temas de turismo, uno por uno, porque de a uno come el pollo y engorda. Y me parece que ese pragmatismo lo tenemos que introducir en las relaciones regionales. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Hay una pregunta de Claudia López que está dirigida al señor presidente Lacalle y refiere a un hecho muy puntual que estamos sufriendo en nuestro país, que refiere a la ocupación de terrenos por parte de sectores vulnerables, sectores de muy pocos ingresos, sectores que se apropian de lugares, de terrenos, acompañados por niños pequeños que ven, está viendo ese fenómeno. Y la pregunta concreta es si en Uruguay se han producido fenómenos parecidos y, bueno, por supuesto, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, se ha producido uno solo en Santa Catalina, que es en el oeste de Montevideo, y quienes son sus propietarios, por suerte, porque la propiedad implica derechos y deberes. La culpa, la condición de propietario requiere la defensa de sus derechos, pero que ejerza sus deberes. Hicieron las denuncias pertinentes y han sido procesados por ocupación ilegal y alguna figura de carácter penal. Me voy un poquito más dentro de la palabra ocupación. Se aprobó por parte de este nuevo gobierno y la coalición gobernante que le da mayoría y mayoría cómoda en el Parlamento, una ley dentro de las cuales se estableció que la ocupación de lugares de trabajo no es una extensión del derecho de huelga. Es decir, que la huelga, holgar, no trabajar, en español antiguo, se ejerce dejando de trabajar, derecho que estamos dispuestos todos a defender como esencial en las relaciones laborales. Pero lo que no se puede es impedir a los que quieren trabajar ir a trabajar aunque haya huelga, y no se pueden ocupar los lugares de trabajo porque eso no es una extensión del derecho de huelga. La contemporaneidad del ejercicio de los derechos es la esencia del mundo democrático. Yo en una vereda estoy a favor, el otro está en contra. ¿Voy a cortar la calle? No, señor, porque el derecho a transitar libremente por una calle vale tanto como el derecho a no trabajar o a protestar. Me parece que tenemos que volver al centro razonable de estas cosas y de esa manera defender el derecho de propiedad. Y hay que saber decirlo, no hay que tener miedo, porque es una de las bases de la organización social como la entendemos. ¿Puedo, Alberto, hacer un comentario en este tema? Por favor, Ricardo, adelante. Sí, yo quisiera hacer una reflexión aquí que es muy importante para los argentinos. El Estado de Derecho implica, entre otras cosas, el monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho. El monopolio de la fuerza, entre otras cosas, está establecido para que las transacciones entre los seres humanos y las transferencias de derechos de propiedad se haga pacífica y consensuadamente. Cuando rompemos ese monopolio de la fuerza por bandas, por grupos del crimen organizado, por excusas de orden social, lo que estamos haciendo es abandonando no solo el Estado de Derecho, sino la sociedad civilizada. La sociedad que se organiza con propiedad privada es una organización para la paz, para el intercambio pacífico y consensuado. Cuando se intrusa y se violenta
lo que se está haciendo en el fondo es volver a la violencia de la jungla, a una sociedad primitiva, dirigida por los más fuertes, entrando en un caos, y eso tiene que entenderse. El régimen de propiedad privada es un régimen esencial, decisivo a la libertad nuestra, e implica que su protección para el intercambio y la transferencia pacífica y consensuada forma parte del corazón de la civilización moderna. No es un tema menor, no es un tema, yo diría, marginal, es un tema que hace al proyecto de convivencia, y creo yo que subestimar este requerimiento nos hace un enorme daño a los argentinos, en particular cuando las voces del gobierno son confusas y contradictorias. No es sano para ninguna sociedad ese retroceso inmenso del Estado de Derecho, de las transferencias pacíficas y consensuadas a la violencia, la brutalidad y el primitivismo de la jungla, donde prevalece el más fuerte, o donde prevalece el más ligero, o donde prevalece una escala zoológica que nos hace daño, nos hace daño. Ojalá los argentinos y la capacidad de entender el desafío que estamos comprenda cuán crucial es que no vulneremos este derecho, y que el monopolio de la fuerza del Estado legítimo de derecho sepa que tiene acá el desafío, uno de los desafíos más significativos. Si hay un caso donde el Estado no puede estar ausente, donde tiene que estar presente, es en asegurar la seguridad de las personas, asegurar su comportamiento pacífico, su certeza sobre cuáles son las reglas de juego. Por eso quiero hacerlo casi como una manifestación de conducta cívica, que restablezcamos el monopolio de la fuerza que lamentablemente hemos perdido en una cuestión tan crucial para la convivencia pacífica. Sí, yo agregaría que la legitimación del poder es la gran base del sistema democrático, es decir, por qué el gobierno tal o cual debe ser obedecido dentro de las normas y ejercido de acuerdo al Estado de Derecho, es porque tiene una legitimidad de origen. Y tenemos que ir al mismo concepto en materia de los otros grandes poderes que actúan en la sociedad. El poder sindical, por ejemplo, que es tan poderoso en todos lados, y sobre todo en algunos países, tiene que tener similar base de legitimidad a través de la participación y el saneamiento del poder sindical a través del consentimiento de los sindicados o los agremiados en elecciones con voto secreto, periódicas, y en la no perpetuación de las dirigencias. Muy bien, muchísimas gracias. Y precisamente hablando de la participación, hay una pregunta acá de Jorge Isern, que dice, es un poco reflexión y pregunta a la vez, y dice así: siento que los ciudadanos tenemos responsabilidades en los resultados que podrían ser mejores, y que existe a lo mejor una cierta reticencia a la participación. ¿De qué manera podemos hacer para que esa participación se intensifique en la población? Yo creo que en la República Argentina, y aquí voy a entrar con mucho cariño, mi familia materna llegó a la República Argentina en 1749, y por lo tanto somos porteños de origen. Luego vinimos a la banda oriental. Tengo parientes Basavilbaso, tengo parientes Quesada, tengo parientes Alsina, es decir, tengo muchas raíces de ese lado del Río de la Plata. Entonces me atrevo a hacer un análisis que es sociológico.
la abdicación de las élites sociales respecto de la política. Yo creo que en la República Argentina se produjo a partir de 1930 que quienes tenían cierta posición social o económica olvidaron de los deberes que acarrea esa mejor situación social y económica. La participación en política como una obligación, como un deber, y creo que eso provocó muchas veces algunos de los problemas que ha vivido nuestro vecino país. Me parece que la participación política debe ser alentada, debe ser planteada en los establecimientos educativos como un deber, el deber cívico. Pensar que la República Argentina tuvo antes que nosotros las leyes de voto secreto, las grandes conquistas de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, por la generación de mis abuelos eran admiradas, iban a la Argentina a mirar y a envidiar las leyes electorales y las garantías electorales que nosotros demoramos mucho más en adquirir y conseguir. Pero en el Uruguay, y esto es un mérito de toda la sociedad, el servicio público siempre se ha visto con honor. Siempre se ha visto como algo honroso y por supuesto que quienes optan por ello salen a veces de las comodidades, salen a veces de la tranquilidad de un ejercicio profesional o de cualquier otra actividad para ingresar en un mundo muy duro. Pero los deberes cívicos son quizás una de las respuestas más importantes, el ejercicio de los deberes cívicos para una mejora social. Alberto, quería decir que comparto totalmente lo que dijo el presidente Lacalle, más yo quisiera simplemente agregar que es crucial para el futuro de nuestra patria que haya una participación masiva en la vida cívica. Los desafíos que enfrentamos son muy severos. Si en general es necesario y valiosa la participación, hoy por hoy es imprescindible. Yo creo que nos jugamos el mundo de la libertad en esta patriada y la participación es la única forma de evitar, digamos, vivir tragedias que luego vamos a lamentar muchísimo. Por eso, frente a esa pregunta, yo diría lo que dijo el presidente Lacalle es vital. Es estructuralmente bueno, digo, de parte de toda la sociedad, pero principalmente de sus sectores líderes, que no se nieguen a asumir esta responsabilidad. Creo yo que vivimos un riesgo de divorcio de aguas y en esas circunstancias creo que el único camino que nos queda es una participación activa que va a robustecer las mejores tradiciones de la República. Yo lo escuchaba al presidente y recuerdo que cuando era presidente Marcelo Torcuato de Alvear, nuestro país, allá en la década del 20, era casi un ejemplo admirado a nivel mundial. Esas tradiciones valiosas. El caso del presidente Alvear era posiblemente el presidente más destacado que tuvimos. Es el ejemplo. Hoy sería un error inmenso para nuestros conciudadanos no valorar este sano e inteligentísimo consejo del presidente Lacalle. Muy bien, muchísimas gracias. Acá hay una pregunta, Ricardo, que está específicamente dirigida a usted, es de Roberto Carbone, y él se pregunta, el Estado viene creciendo en forma desmesurada desde hace muchos años, y ahora abarca toda la vida social del país y económica en todos los niveles, municipal, provincial y nacional. ¿Cuál es la manera, cuál es la forma de poder disminuir ese gigante que tenemos como los sistemas de gobierno, de forma de disminuir el gasto público en general? Sí, no tenemos más remedio que enfrentarlo. El problema que tenemos en este momento es de la inviabilidad financiera.
presidente Lacalle, unos minutos antes de comenzar la reunión, que me habían visto con, digamos, con admiración el plan de mediano plazo del gobierno uruguayo. Yo diría que si algo tenemos que hacer en la Argentina, ahora cuando se eleve el presupuesto y el plan plurianual, es mirar el programa de Uruguay. Nosotros necesitamos hacer viable nuestro sector público, van 9 default que hacemos, 5 confiscaciones de depósitos, mega inflaciones, no podemos seguir por ese camino. Y eso requiere que la sociedad entera reconozca que lo que es inviable no hay que ocultarlo. Y va a haber que enfrentar seguramente este gobierno, porque no hay tiempo a que llegue el próximo gobierno, con realismo, estos extraordinarios dilemas. No nos engañemos, lo va a tener que enfrentar este gobierno, porque el tiempo, ¿ya? Tenemos un déficit descomunal en este momento, parte por la pandemia, parte por los problemas estructurales, parte por los desequilibrios monetarios. Nosotros hemos financiado con una deuda inmensa en el Banco Central y del Banco Central con los bancos, la emergencia, eso creo yo que todos entienden que no puede continuar, y el desafío está ahora, no es que vamos a esperar ni a las elecciones ni al próximo gobierno, o lo enfrentamos ahora o vamos a tener otro disgusto, y eso digo con todo realismo, y yo creo que es muy importante para los que no estamos en el gobierno, que todos ustedes conocen mi posición, que es muy, estamos de una discrepancia muy grande con el actual gobierno, que es racionalidad. Y la racionalidad, entre otras, es entender que va a haber que hacer una corrección muy, muy dramática, y lo que necesita una democracia seria y consecuente es que la oposición sea lúcida. Hay que hacer espacio para que hagan lo que no hay más remedio que hacer. Y si no lo hacen, bueno, entonces vamos a vivir una situación muy crítica, porque no tenemos más espacio, no hay espacio, no tenemos acceso a los mercados de capitales, estamos súper endeudados con los organismos multilaterales, tenemos una mega inflación y tenemos además una situación muy crítica en el sistema financiero. En esas circunstancias hay que enfrentar el problema, y en ese sentido el presidente Lacalle sabe muy bien por su experiencia que a veces hay que enfrentar problemas que a uno no le gustan, pero no tiene más remedio. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, tengo que pedir disculpas al público. Hay muchas preguntas, que lamentablemente no vamos a poder darles curso. Así que atento a la hora, los voy a invitar a los dos a hacer una reflexión de cierre para la charla de hoy. Señor presidente, si quiere. Bueno, antes estaba, gracias Alberto, gracias a todas las asociaciones y fundaciones que hacen posible este tipo de reuniones. Yo me he reencontrado con los contactos después de este encierro, y la maravilla, el día pasado tuvimos una con Israel, con la Universidad de Tel Aviv, y estaba medio mundo en distintas partes asistiendo y comentando las reuniones. Realmente tenemos que usar más esto. Y creo, sin buscar ni familias ideológicas, ni esos conceptos que ya hemos criticado, que haya una especie de guía, de listado de las fundaciones y asociaciones que pensamos parecido, para interactuar más, para, por ejemplo, plantear temas para el año que viene, por ejemplo, en todos los ámbitos. Yo tengo una obsesión con ese tema. Foro de San Pablo, que es un plan perfectamente organizado. Basta entrar en las páginas para ver que allí lo que se busca es fomentar los líos con las minorías étnicas cuando las hay, los indígenas, los temas de género, exacerbarlos. Todo lo que sea meter una cuña en las sociedades está planeado con frialdad y con a veces mucha eficacia. Bueno, un tema que podemos generalizar como estudio sería esto, y en algún momento las conclusiones que se vayan obteniendo de los estudios y de las consultas
compartirlas. Es decir, un poquito más de esto, pero no pico a pico como en el truco, sino redondilla. Es decir, que sea un tema planteado, el tema del trabajo, por ejemplo, el tema de la reforma de seguridad social. Ahí tenemos 2 o 3 temas que a todos nos interesan y que por acumulación de gente inteligente y práctica podemos acercarnos a mejores soluciones. Es una linda tarea para este tipo de fundaciones y asociaciones. Y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, señor presidente. Ricardo, por favor. Sí, muchas gracias, presidente, por habernos acompañado. Para nosotros ha sido una gran discusión, siempre una participación muy iluminante de su parte sobre los dilemas de la región en el mundo y sobre un planteo muy lúcido sobre las dificultades que enfrentamos y cómo inteligentemente superar. Y yo diría, para cerrar, quisiera recuperar este diálogo que me parece que ha tenido ese sincero, constructivo, y que nos recuerda la mejor tradición en las relaciones entre Argentina y Uruguay, y que nos recuerda también lo importante, como decía el presidente Lacalle, de esa cooperación, sobre todo de esa cooperación para fortalecer y robustecer la vida democrática tan significativa para las perspectivas de nuestros países y para nuestra propia vida individual. Les agradezco a todas las fundaciones, a todos los que nos convocaron, le agradezco la distinción al presidente Lacalle y les pido a todos los argentinos que rescaten ese extraordinario mensaje sobre la necesidad de comprometernos en la vida pública, de saber que lo que no sepamos defender con valentía en este momento, lo lloraremos después. Entonces, creo yo que ese mensaje hecho con esa altura y con esa sencillez es quizá el consejo que podemos tomar, y espero yo que todos sepamos la relevancia del mismo para nuestro futuro. Muchas gracias por la oportunidad que nos han dado y celebro, como hizo el presidente Lacalle, este notable intercambio. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, Alberto. Dios los bendiga a todos.